Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer enorme saludarles. Como siempre, gracias por atender nuestra señal. Somos 3 canales al servicio de usted para que pueda estar atento a la presentación de nuestros temas acá en Diálogo con Ernesto López. Gracias, un placer enorme saludarles a ustedes. Agradeciendo a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio en este martes 29 de agosto para estar con ustedes. Hoy en el programa nos acompañan conocedores de temas de país, en el cual vamos a hacer un análisis del contexto de la realidad nacional y por supuesto también vamos a hacer un análisis sobre las expectativas que ciernen con esta elección que hizo ayer la Asamblea Legislativa de las nuevas autoridades de la Corte de Cuentas de la República para respectivamente cumplir ese periodo a lo largo de 3 años. Para hablar de estos temas me acompañan acá en nuestros estudios el doctor Rafael Lorenzana, a quien le doy la más cordial bienvenida. Doctor, bienvenido. Muy buenos días, Ernesto, un placer estar con ustedes. Jaime López, también coordinador del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción de FUNDE, gracias por acompañarnos. Gracias, Ernesto. También Eduardo Escobar, miembro de Iniciativa Ciudadana, gracias Eduardo, qué gusto tenerte también acá con nosotros. Gracias, un gusto. Bueno, mucha será la expectativa y sobre todo porque esta semana y el día de ayer se logra superar, tras un mes de atraso, la elección de los magistrados de la Corte de Cuentas de la República. La elección, recordemos, trasciende no solo por los perfiles de los profesionales que han sido electos, sino también por la capacidad política que puedan mostrar los partidos a la hora de evitar, en primer lugar, el cuestionamiento de esos repartos que se ha venido históricamente teniendo, o cuotas de poder, y por otro lado también para que de alguna manera se pueda llenar ese vacío de expectativa que tiene la población para que exista un ente contralor fuerte. Cabe destacar que esta votación estuvo dividida para los magistrados, hubo 12 votos en contra y 4 abstenciones, pero concluyeron al final para dejar superar esa cefalía de Contraloría en esta institución. Algunos diputados señalaron nexo partidario a la nueva presidenta, pero el PCN dijo que ya no pertenecía a su partido. Así es que este es el contexto de lo que vamos a abordar este día, como también otros elementos importantes de lo que ocurre, no solo en nuestro país, sino que también en Guatemala, así como también de todo el proceso electoral y las expectativas que vienen con relación a la conformación de la nueva fuerza legislativa que pueda haber para elegir el otro año a lo que serían magistrados de la Sala de lo Constitucional, así como también la Fiscalía General de la República. Mauricio Portillo estuvo ayer dándole cobertura y voy a presentarles a continuación parte de ese reporte que se llevó a cabo ahí en la Asamblea Legislativa. En la Asamblea Legislativa hubo humo blanco. Los diputados juramentaron a Carmen Elena Rivas Landaverde como presidenta de la Corte de Cuentas, a María del Carmen Martínez como primera magistrada y a Roberto Anzora como segundo magistrado, mientras que los suplentes serán Osmin Cunza y Patricia Barahona. Nosotros estamos convencidos que la elección que hemos hecho es clara, plural y tiene el reconocimiento de toda la población. El dictamen se aprobó con 59 votos a favor y 4 abstenciones. En Arena hubo división, 12 parlamentarios votaron en contra. Una de las razones fue porque la nueva presidenta de la Corte de Cuentas, años atrás, participó como candidata a diputada por el PCN. Telenoticias 21 tuvo acceso a este documento en el que se lee: el infrascrito secretario general del Tribunal Supremo Electoral hace constar que la licenciada Carmen Elena Rivas se encuentra afiliada al PCN. Una de las razones que me ha hecho valorar esa decisión de votar en contra es que la sentencia emitida por la Sala de lo Constitucional claramente expresa que los aspirantes a magistrados no deben de tener ninguna afiliación partidaria. La magistrada presidenta aseguró que no pertenece a ningún partido. Consta mi credencial de que a la fecha yo no pertenezco a ningún partido político. Esa es mi situación jurídica y mi seguridad jurídica que hoy por hoy les puedo decir. En el 2006, ahí estaban los registros con el extinto Partido de Conciliación Nacional, no Concertación Nacional.
El voto también se dividió porque Osmin Cunza, elegido como magistrado suplente de la Corte de Cuentas, archivó cuando era juez de esa institución un caso en el que supuestamente el Ministerio de Agricultura hizo pagos millonarios sin pedir facturas. Lo que se cuestionaba, como lo dije en su momento en la entrevista, fue una responsabilidad de tipo administrativo. Eso fue básicamente lo que se cuestionaba, es decir, una violación por un funcionario determinado a una normativa legal o contractual, situación en la cual, a valoración de los jueces en ese momento, se tomó a bien desvanecerlo. La Corte de Cuentas de la República pasó a Céfala desde el 30 de julio. Los nuevos funcionarios se comprometieron a velar por la transparencia en la gestión pública de forma profesional. Mauricio Portillo, Telenoticias 21. Bueno, gracias por estar con nosotros nuevamente. Gracias a Mauricio también por ese reporte. Voy a hacer una aclaración. Eduardo Escobar es miembro de Acción Ciudadana. Así que, Eduardo, gracias. Perdón un poco por la confusión. A ustedes, amigos que nos sintonizan, recuerden @diálogo21, @Neto López Radio. Son las dos cuentas que están disponibles para que interactuemos. Queremos conocer la opinión de ustedes, cuál es desde luego las sugerencias que hacen al análisis que vamos a tener precisamente con nuestros invitados. A ver, ¿cuál es la lectura que tienen ustedes de primera mano frente a esta elección de las nuevas autoridades de la Corte de Cuentas? Doctor, y el resto tienen la palabra. Bueno, la verdad que a mí me sorprende mucho. Primero que se tomen ese tiempo, tanto tiempo para mantener a Céfala una institución. Un mes. Un mes. Prácticamente un mes, el 30 jueves se cumplía. Sí, pero es que es un problema concurrente. Cada vez que hay una elección de segundo grado, por lo general, nunca se pueden poner de acuerdo, no cumple con los plazos constitucionales, las instituciones quedan acéfalas y no tanto acéfalas en el sentido de que no se cierran, pero las manejan personas las cuales no han sido designadas de acuerdo al proceso constitucional para dirigirlas. Ese es uno de los problemas. Y el otro, si para tocarlo someramente, es lo que ya se explicaba, que personas que han tenido afiliación política, cuando hay una sala de lo constitucional que dice que eso no debe suceder, vemos otra vez lo mismo de siempre, sobre todo en la Corte de Cuentas, la repartición partidaria. Ahí empiezan a hacer las componendas, si yo pongo uno, pongo el otro, y el problema es que, como todos los salvadoreños sabemos, la Corte de Cuentas de la República realmente no funciona. Realmente nos deja mucho que desear y cada vez ha sido así. Hubo un tiempo que la tuvo el PCN todo el tiempo, después gana y ahora han hecho una repartición ahí partidaria otra vez. Entonces, definitivamente, ¿por qué se exponen? Yo creo que ya lo hacen con cierto propósito, que saben que va a haber una demanda y que la presidenta, por ejemplo, en este caso, la van a llevar una demanda a la Sala de lo Constitucional, la van a hacer que volver a nombrar, y eso lo único que les da excusa es para atacar a la Sala. Si ya saben que no deberían de haber electo a esta persona, porque ahí está la ficha, la han mostrado ahora en televisión, la ficha del Tribunal Supremo Electoral, en que estaba inscrita el partido político, ahora resulta que dice que era en una argucia y todos sabemos cómo fue lo del PCN a partido de concertación, que solo le cambiaron esa palabra para tratar de burlar otra vez las disposiciones legales de este país. Entonces, ¿qué va a pasar? Dentro de un mes, 2 meses, que esto ya, porque ya circulaba anoche de que hay ya lista una demanda contra ella, que empiezan a atacar a la Sala, es que la Sala no deja. No, es que ellos no dejan, es que ellos no quieren. A ver, pero esta votación tiene una característica fundamental y diferente de las otras, y hay que ponerlo así en ese contexto, que el voto, la elección se dio por 59 votos, incluyendo al partido Arena. Sí, sí. Sí, pero porque ahí se repartieron y ahí llevan ¿cómo se llama? Llevan un representante de ellos, en uno de los cargos. Por eso se reparte. Volvemos a lo mismo. Si aquí no estoy defendiendo a ninguno de los partidos, todos son iguales. Cuando llegan a ese tipo de componendas, realmente da lástima. A mí me gustó que, con todos los defectos que se le achaquen a este diputado, pero por lo menos cuando hay diputados así, como el diputado dice, yo no voto porque ahí está el registro. Fueron y 12. Arena votó y no doy mi voto. Mire, cada vez vamos viendo ese tipo de actitudes y a mí me parece que hay que en cierto modo fomentarlas. Claro. Es decir, si usted tiene el voto como ciudadano y vota por la persona, a mí yo no estoy de acuerdo con Juan Valiente o el señor Wright, pero por lo menos están votando su conciencia. Sí. Y eso es lo que el artículo individual. 125 dice. Interesante, el voto individual. A ver, Jaime, y el resto tienen también su primera
digamos, impresiones sobre esto, ¿no? Bueno, a ver, ¿tú compartes estos argumentos del doctor? Sí, por supuesto. Yo creo que el problema que tenemos es que a los partidos políticos y a las cúpulas partidarias realmente les conviene que la Corte de Cuentas no funcione, o que tenga un desempeño tan deficiente. Y eso es lo que explica que históricamente las elecciones de presidente y magistrados de la Corte de Cuentas obedecen a esta lógica de tener personas que sean buenos guardianes, digamos, de la puerta, para que precisamente esta institución no mejore su desempeño. Porque el problema que tenemos en realidad efectivamente son las personas que están al frente de la Corte, pero el gran problema que tenemos es el vacío de control y de evaluación de la gestión pública, del gasto público, donde la Corte de Cuentas pues aparece ausente o cuando aparece tarde o aparece con serias irregularidades y deficiencias. Sí. Entonces, la elección que se dio ayer, así como dice, seguramente la van a cuestionar. En unas horas van a estar presentando recursos de inconstitucionalidad. ¿Presientes tú también esa...? Sí, por supuesto. ¿Tienes ese sentimiento de que van a...? Y eso le conviene desde luego a las cúpulas partidarias porque eso permite que la Corte de Cuentas siga estancada. Ahora, en cuanto a la cuestión notoria de que cómo se dio la elección, yo creo que sí hay un hecho muy destacado y es que la ciudadanía en esta elección sí ha tenido un papel mucho más destacado de hacer señalamientos y de cuestionar al sistema político. Y eso hace de que Gana y FMLN no tengan o no crean ellos que tienen la suficiente legitimidad y buscan, en este caso al acérrimo opositor, que es el Partido Arena, sumar sus votos para que ellos, según ellos, pues la elección pues, pueda tener algo de legitimidad, lo cual definitivamente creo que no lo han logrado. Y desde el punto de vista de los diputados de Arena que votaron, pues ellos también es una lógica muy práctica, dicen mejor tener a alguien adentro que igual, o sea, cuide y vele por nuestros intereses a estar totalmente fuera de la jugada, como decimos los salvadoreños. Así que yo creo que es lamentable y como digo, no es tanto la elección, es un punto en lo cual nos fijamos, lo observamos, ¿verdad? Pero el problema de fondo es que tenemos una institución que es como que si no existiera, o sea, digamos, la Corte de Cuentas perfectamente podría pasar cerrada 1 mes, 3 meses, 6 meses y nadie lo notaría porque seguiríamos con la misma lógica que hemos pasado todos estos años de que básicamente el gasto público, el manejo de las decisiones, pues no hay un mecanismo efectivo de control y no hay un mecanismo efectivo de evaluación. Esto ya sabemos lo que hacen, se reparten los puestos, ya va a venir la demanda de inconstitucionalidad, sigue acéfala. El problema es lo que mencionaba el licenciado Escobar. Aquí hay cuántos meses tienen para poder tomar la decisión. Todo el tiempo lo hacen lo mismo. En la fiscalía, por ejemplo, no eligen al fiscal, pasan 3 meses, 4 meses, lo que sea que se han tardado, y se queda el fiscal adjunto que lo nombró el fiscal anterior. Pero para nombrar al fiscal hay que nombrarlo con 56 votos. Se queda manejando la fiscalía, como en este caso la Corte de Cuentas. Hay una demanda, yo sé que hay una demanda que se ha presentado para que a la Asamblea la Asamblea tiene que verse forzada de alguna manera a elegir en los tiempos adecuados, además de las otras que ya están, que no tienen que ser partidarios. Sí, la persona que ha presentado esto, el licenciado que ha presentado esta demanda, más o menos lo que él pide es que si no se eligen en tiempo, se quedan los que están hasta que elijan. Porque la verdad es que, ¿cómo van a dejar una institución, la Corte de Cuentas, la Fiscalía, sobre todo, me llama mucho la atención, que la dejen todo el tiempo acéfala y que sea una persona que el señor fiscal dijo? Y piensa en la Sala de lo Constitucional. Y la Sala de lo Constitucional. Que viene la elección el otro año y que probablemente va a quedar acéfala la sala en lo que se ponen de acuerdo los partidos. Por eso mismo, entonces esa demanda a mí me parece que deben de dárseles curso, porque como ahora, por ejemplo, 1 mes, y viene la Fiscalía, y ahí viene la Sala de lo Constitucional, y todas las elecciones de segundo grado, mientras los señores se ponen de acuerdo para ver cómo les conviene más, porque no es lo que usted dice, hablemoslo claro, no es cuestión de que no sean capaces los diputados para buscar la idoneidad de las personas, lo que pasa es que primero están la conveniencia de ellos. Por eso decía, yo prefiero un diputado como estos señores que han dicho no, yo no voto por eso, o yo tengo la idea de que la ley del aborto debe de cambiar, lo que sea. No es que yo esté de acuerdo con ellos, lo que estoy de acuerdo es con la actitud de ellos. Yo prefiero que sea por convicciones que ellos difieren con su partido y no porque hay dinero de por medio o no porque hay prebendas de por medio.
Claro. Y eso es lo que nosotros, como ciudadanos, a mi juicio, debemos de ir a cuando vamos a votar, que ahora que votamos por nombre y apellido, buscar dentro de los partidos la gente que sepamos que tiene la capacidad, la idoneidad y el valor para hacer prevalecer los intereses del país y no los intereses de partido. A ver, bajo ese criterio analítico que ustedes tienen, ¿no es confiable entonces esta elección, aun y cuando Arena le ha dado los votos? Voy a dejar planteado este punto para que sigamos en el debate. Tengo compromisos de publicidad. Gracias por estar con nosotros. Recuerden reprise a las 8 de la noche por Canal 19. Que se despoje de cualquier color político y que se ponga el azul y blanco, que es donde necesitamos la transparencia y perseguir a tantos funcionarios que siempre se toman las cosas que son del pueblo. Yo creo que es importante la objetividad y ser honesto. Y sobre todo, claro, tomar en cuenta que todos los bienes que se van acumulando son para El Salvador, no para unas personas. Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Recuerde que ahora al comprar un menú campestre, usted puede comprar un menú personal con tan solo 99 centavos de dólar. Así está la promoción, porque pollo campestre está hecho como a ti te gusta. Bueno, continuamos con este análisis de la votación y elección que llevó a cabo la Asamblea Legislativa el día de ayer con respecto a las nuevas autoridades de la Corte de Cuentas de la República. Una elección dividida, desde luego hubo 12 votos en contra y 4 abstenciones, pero al final terminaron eligiendo a las nuevas autoridades. A ver, bajo ese criterio analítico que ustedes han planteado y como conocedores de la materia, pregunto, ¿no es confiable esta elección pese a que Arena también dio sus votos a algunos diputados para elegir a las nuevas autoridades? A ver, tienen la palabra los tres. Yo, breve, Ernesto, creo yo que el que se haya elegido por consenso legislativo, o sea, de varios partidos, no garantiza la constitucionalidad de la elección en primer lugar. O sea, eso no es garantía, no porque todos estén de acuerdo, eso es constitucional. Ahí viene también lo que decía Licenciado Escobar, ¿cómo es posible? Entonces, si no se eligen con personas idóneas, correctas, que personas que puedan aplicar la ley como Dios la manda, como debe de ser y como juran, porque juran que la van a cumplir, ¿ah? Entonces ponen personas que ya de antemano sabemos a lo que están llegando. Y si una persona, si a mí me eligen a un puesto para que yo vaya a hacer los mandados a alguien, ¿qué honestidad puedo tener yo? ¿Qué honesto puedo ser yo? ¿Cómo puedo requisir los requisitos constitucionales básicos? Ese es el punto que queremos llegar y es lo que la Corte ha tratado de hacer. Y es que en este caso creo yo que hay que ver que de nuevo en esta elección está presente esta forma tradicional de hacer política. Sí. O sea, porque todos los políticos ayer, si bien señalaban que hay deficiencias en el proceso, pero al final decían, es lo que tenemos y avalémoslo y la elección es válida. Eduardo, voy a colocarme en el papel del centro de aquel ciudadano que te puede poner, y si andamos buscando, que este es un término que siempre sale en un debate como este, si andamos buscando a la persona que no tenga algún tipo de sentimiento ligado a un partido político, difícilmente lo vamos a encontrar si en el país... Es que lo que la Sala de lo Constitucional ha planteado es un vínculo material directo. ¿Y tú crees que este documento que surge, que se mostró, no sé si lo podemos colocar, donde dice que perteneció o fue candidata al Partido de Concertación Nacional, afiliado, ya no existe, tendrá derecho, ahí hay un limbo jurídico, bueno, ustedes son abogados, sabrán lo mejor. O sea, bueno, el documento lo que muestra es que hay una afiliación, no sé si ella al final renunció al partido, en qué fecha lo hizo, y si lo hizo con la intención de solventar esta prohibición de ser afiliado. No estoy asumiendo la defensa de ella, pero quiero ser ecuánime y equilibrado en esto. No la conozco a la profesional, pero al final la pregunta es eso el hecho de haber pertenecido, si así fue, la condena para no poder tener derecho a un cargo público, doctor? Mire, y el resto. Eso sería... quiere decir que cuando cambió de nombre el Partido de Conciliación Nacional a Concertación Nacional,
se quedó sin afiliados. Todos los afiliados se acabaron, entonces vino el partido, fue a recoger otra vez firmas y afilió otra vez la gente y los diputados que estaban hicieron todo un proceso de afiliación. O sencillamente se quedaron, nada más trasladaron eso al cambiarle el nombre. ¿Qué es lo que hicieron? Eso se va a tener que dilucidar, porque la verdad que ella puede decir ahorita, mire, sí, pero al partido de concertación yo no pertenezco, yo pertenecía al de conciliación. Entonces podemos ver qué es lo que pasa. Pero esa es una forma, otra vez, velada de tratar de darle vuelta a las disposiciones legales, en este caso a las disposiciones de la sala. Eso para mí pero es lo hubo que otro documento que circuló ayer donde se decía ver de que ella ya no pertenece a ningún partido político. Por eso es que yo hacía mención decía de que esto. no había sido respaldante de ningún partido político. Respaldante, entonces ese término no se lo entendí mucho, pero decía ese documento. Es que nadie dice que todos tenemos una forma a quién vamos a apoyar, algunas con personas independientes que podemos apoyar unos a otros y sobre todo ahora con las votaciones las votaciones de cómo se llama por rostro. Usted puede votar por un diputado de un partido que a usted no le gusta el partido, pero el diputado sí. Ahora, eso puede pasar, pero usted no está afiliado. Si el problema es cuando uno se afilia y cuando lo llevan a estos puestos por afiliación política y se lo reparten, como se dijo ayer, el PCN agarra uno, Arena agarra el otro el FMLN. No me diga usted que lo han hecho sencillamente por obra y gracia del Espíritu Santo, que la señora que apareció que fue del PCN. Pero son ellos los que eligen, o sea, ¿Sí? las facultades constitucionales les da a ellos, no puede haber otra elección, ¿y quién más puede elegir? Por eso, pero ahorita lo que van a hacer es sencillamente lo que se espera ya. Van a poner una demanda de inconstitucionalidad. Y declararla inconstitucional. Entonces, a ver, no es de justa, digamos, dimensión, y obviamente ese es mi papel acá, no es de justa dimensión darle a los profesionales elegidos el beneficio de la duda para que estos demuestren la idoneidad y la imparcialidad que merece tener este nombramiento. Bueno, yo en lo particular creo que efectivamente hay un requisito, hay un problema que estos funcionarios van a ser cuestionados. Ese es un tema que se va a resolver en las instancias respectivas, pero sí hay un déficit no hay una idoneidad demostrada, o sea, eso está claro, creo yo. Ni en las entrevistas, ni en los CVs, que es un proceso bien limitado de evaluación. No te demuestran una verdadera... Tú no lees, no encuentras un planteamiento, ni siquiera una idea de cuál es el problema del control gubernamental o de la evaluación de la gestión pública. O sea, yo en las entrevistas y lo que he leído, ninguno de estos funcionarios en ningún momento ni siquiera se refieren o usan esas palabras. O sea, entonces uno dice, estas personas o no les dieron suficiente espacio o no tienen idea de cuál es el problema del manejo adecuado de los recursos públicos, del problema de la calidad del gasto, del problema de la evaluación de las decisiones gubernamentales, sino que básicamente lo que las personas que han sido electas pues tienen es una experiencia técnica de carácter operativo, digamos, y yo digo, o sea, puede ser que haya problemas de requisitos legales, pero fundamentalmente lo que no está en discusión, lo que no se plantea, lo que no se aborda es la problemática de la Corte de Cuentas, que como digo, tenemos una institución ahí, no puede haber una administración pública que funcione de manera eficiente si tú no tienes un organismo de control que sea efectivo. Y el organismo de control ni lo hemos tenido y con esta elección pues tampoco lo vamos a seguir teniendo. Johnny Wright ayer decía, y lo destacan colegas del periódico El Diario de Hoy este día, agradeciendo a su partido que los dejó en libertad de votar. Y argumentó su voto en contra debido a que ayer nuevamente se eligió bajo un esquema de negociación política. No es posible, decía Johnny Wright, que sacrifiquemos la institucionalidad de nuestro país por intereses meramente políticos. ¿A qué intereses meramente políticos se refería? Es lo que ya se mencionaba y lo que decía Jaime. Sí. El tema de cómo tener una instancia de control bajo control de los políticos y que no sea independiente y que no sea imparcial a la hora de ejecutar su función. Precisamente porque al final eso puede llevar a juicio, por ejemplo, juicio de cuentas a diferentes funcionarios, tanto a nivel de la administración municipal como a nivel administración pública en general, por mal manejo de fondos públicos. Y esto dar paso pues a casos de corrupción, a investigaciones, a procesos judiciales, precisamente por el mal manejo de fondos públicos. Entonces, eso es, o sea, ese es el tema, cómo tener esa elección con
total control del poder político. Y de inmediato garantizar los finiquitos para la próxima elección. Exacto. Es que ese es el punto que decía el doctor, es decir, bueno, tú lo mencionabas, ¿no? El tema aquí es que hay un actor fundamental para los partidos políticos en este juego electoral, que son las alcaldías, que son los candidatos a alcaldes. Por supuesto. Que son las cartas más inmediatas que tienen. Y acordémonos que basta, como el finiquito se entrega, en razón de que no hay procesos que se estén diligenciando en la Corte de Cuentas contra el funcionario. Pero basta, por ejemplo, de que la Corte de Cuentas levante una auditoría, inicie un proceso, independientemente de la persona sea responsable o no, y eso puede obstruirle la entrega del finiquito. Entonces, ahí esa es como la motivación bien práctica de los partidos políticos, y es lo que explica la votación de ayer, que algunas personas dirían, no, esa votación es legítima, o sea, porque hemos tenido a todos los partidos, por supuesto, si todos los partidos políticos se verían amenazados si una institución de control como la Corte de Cuentas comienza a funcionar de manera efectiva. En otras palabras, les es más fácil controlar la Corte de Cuentas que controlar la calidad de funcionarios que ellos eligen en alcaldes, en concejales, en consejos municipales, etcétera. De esa manera, ellos pueden hacer sus picardías, los que las hacen, porque sabemos que todos que se han hecho al correr de los tiempos, y ahora tienen la espada con probidad, que volvieron a reactivar probidad en la Corte, en la Corte Suprema de Justicia. Entonces ahora probidad es una, pero la Corte de Cuentas no funciona. Ahí está un elemento importante también que quiero introducir en esta discusión después de la pausa comercial. Lo crucial que son las elecciones para diputados del 2018, de marzo del 2018. ¿Verdad? Lo crucial, sobre todo por el ejercicio de elección de dos importantes figuras institucionales en el país, la Sala de lo Constitucional y la Fiscalía General de la República. Vamos a la pausa, no me cambie, regresamos. Gracias por estar participando. @Neto López Radio, arroba Diálogo 21. Son las dos opciones que usted tiene para que pueda acompañarnos. Debe ser independiente de partidos políticos, porque por ahí puede haber algo de problema. En ese caso sí, tiene que ser libre de eso. Una persona completamente preparada, honesta y que trabaje para el pueblo. Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Continuamos bajo este análisis que nos hacen nuestros invitados este día, el doctor Rafael Lorenzana, Eduardo Escobar y también Jaime López. A ver, bajo esa mirada de elegir funcionarios idóneos para cargos importantes, me hace ver que este proceso electoral que se avecina será crucial para el país. Y sobre todo cuando se trata de ver cómo va a quedar conformada esa correlación de fuerza en la Asamblea Legislativa. Son dos hechos que trascienden este año 2018, que esperamos que Dios nos preste vida para verlo, ¿no? Estamos hablando de la elección de la Sala de lo Constitucional, serían 4, ¿verdad? 4 miembros de la Sala de lo Constitucional y un nuevo fiscal general de la República. A ver, creo yo que ¿cuál es la expectativa alrededor de todo esto? Bueno, esta elección legislativa, por cuestiones del destino, reviste una importancia, como usted lo ha dicho, fundamental para el país, para la institucionalidad, para el avance que hemos tenido en materia de derechos políticos, derechos fundamentales de la población, el control al poder político, y es la elección de magistrados de Sala de lo Constitucional. Obviamente, el ejercicio que ha llevado adelante o la función que ha desarrollado esta Sala de lo Constitucional ha puesto un nuevo elemento en el sistema político, que es el del control constitucional de todos los actos que emite la Asamblea Legislativa, el Presidente de la República y demás autoridades estatales. Y en esa medida, ya el país, al tener en realidad escenificado el alcance del poder de una Sala de lo Constitucional independiente e imparcial, eso vuelve la elección legislativa importante, porque se necesita de alguna otra manera para los políticos que ya vivieron en carne propia la labor de la Sala de lo Constitucional, tener, desde mi punto de vista, una Sala de lo Constitucional controlable o controlada. Entonces, en esa medida es que la elección legislativa tiene este elemento que, bueno, no nos habíamos enfrentado
con este tema, o sea, en realidad, con esta importancia de la elección, que creo yo que incluso es más importante que la elección presidencial. Claro. O sea, porque estamos hablando del órgano de control constitucional y dado el papel que ha tenido la sala y todas las resoluciones que ha emitido, que también hay un riesgo de que pueda haber reversión. Para bien de unos ha sido positivo, para otros obviamente cuestionable. No es posible que no entendamos o que se hagan los sordos los partidos políticos en relación a las próximas elecciones para la Asamblea y lo que acaba de explicar el licenciado Escobar. Y Jaime acaban de explicar cómo es posible que ellos no entiendan la importancia y están queriéndonos meter las elecciones de precandidatos presidenciales cuando son elecciones posteriores. ¿Cómo es posible que ellos no entiendan o no trabajen con la población para explicarle a dónde está que esta próxima Asamblea Legislativa tiene una importancia tremenda? A ver, enfoco el punto. ¿No comparte usted que Arena adelante sus elecciones presidenciales? Mire, lo que puedan hacer, yo no lo comparto por una razón, no porque a mí me interese como que Arena, lo que vaya a hacer Arena en el sentido de Arena. Ese ya va a ser su problema. Lo que están haciendo, pero lo que están haciendo en primer lugar es alterando las reformas para favorecer a una persona. Lo que están haciendo es alterando para que alguien pueda ser electo y el otro no le lleve el padrón, y esas son movidas que de la democracia puede ser que sean aceptables, pero que realmente no tienen un valor moral para poder hacer las cosas como realmente han sido planeadas. Por otra parte, usted ve el FMLN, que ahí ni se discute quién va a ser los candidatos, porque ahí ya se sabe que don fulanito va a pasar de diputado para la jefe de la ¿cómo se llama?, de la dirección de medicamentos, y que el otro va a pasar, porque todos se reparten los puestos los mismos. El problema, yo creo, es que los ciudadanos, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Nos vamos a quedar solo viendo tras de las bambalinas qué es lo que están haciendo los partidos y no poniendo un voto inteligente para ver qué vamos a tener como asamblea? ¿Qué vamos a hacer los ciudadanos? Porque hay una cantidad de movimientos ahorita dispersos, interesantes, muy interesantes, de personas interesadas en tener este país, verlo mover hacia adelante. Pero como dije, son dispersos. Tenemos que ver cómo esos movimientos se aglutinan, no alrededor de una persona, porque el caudillismo no es algo, pero sí en movimientos que sean de tipo social, que tengan un interés nacional y que se vayan aglutinando para poner en discusión lo que nos conviene en la próxima de la Asamblea Legislativa. Si nos quedamos sin sala, eso es un punto importantísimo, nos quedamos sin sala, porque no se van a poner de acuerdo, no van a elegir a los como estaban acostumbrados a elegir gente que todo le engavetaba. ¿Qué va a pasar? Vean todas las resoluciones, nos gusten o no nos gusten, todas las resoluciones que han tenido la sala, pero nos han hecho caminar hacia adelante. Ahora tenemos el voto por rostro, ahora podemos elegir ahora vamos a saber quién es el suplente. Y hay cosas que todavía faltan, de acuerdo. Pero si nosotros no tenemos el interés de ir a buscar y de elegir y de ir a dar nuestro voto para un diputado por su persona, por su calidad humana, por su respeto al país, etcétera, etcétera, vamos a terminar como Guatemala. Yo creo que es vamos importante... a salir de Guatemala a Guatepeor. Pues sí, dentro del contexto de la Yo creo que es elección. importante ir vanando, perdón Eduardo, sí. Es importante que este análisis ya en términos comparativos vayamos hilvanando un poco la situación de Guatemala. ¿Y de dónde viene? ¿Qué pasó? ¿Y dónde está ahora? Claro. No, solo agregar algo. En este momento creo que es importante que las organizaciones de sociedad civil exijamos a todos los candidatos de partidos políticos a diputados que muestren un compromiso y nos muestren dentro de su programa político qué es lo que van a hacer en el tema de elecciones indirectas, o sea, la elección que corresponde a sala de lo constitucional, por ejemplo, de fiscal, o sea, porque es necesario, como decía, que se reforme la legislación, el reglamento interno de la interior de la Asamblea Legislativa para establecer un nuevo proceso o ampliarlo, mejorar el proceso de elección. Y eso creo yo que de cara a la elección, como ciudadanía, eso tenemos que exigirle a los candidatos, que mejoren esos procesos, que haya un compromiso por reformar estos aspectos y garantizar o tener un instrumento jurídico con mayores garantías de que va a haber una elección de magistrados de sala constitucional de acuerdo a la Constitución. Eso creo yo que hay que exigirlo. Y con lo que decía usted, Ernesto, de Guatemala, en Guatemala, si nosotros vemos
el origen de todo lo que está pasando, o mucho del origen, viene del financiamiento ilegal de partidos políticos. De ahí viene el problema y, trayéndolo el caso salvadoreño, estamos ante una situación acá de que el Tribunal Supremo Electoral, a pesar de los esfuerzos que está realizando, no tiene todavía la capacidad ni material ni la voluntad política para entrar a control total de las finanzas de los partidos políticos, auditarlas, fiscalizarlas. Eso es un tema. Y lo otro es que los partidos todavía tienen mucha resistencia, unos más, otros menos, a entregar la información sobre el financiamiento. Y esto creo que es vital señalarlo porque vienen dos elecciones, 2018-2019, y nos enfrentamos a un escenario de falta de control, partidos con resistencia a entregar de forma completa la información. Entonces, el caso de Guatemala, tú fuiste un actor importante en solicitar información sobre financiamiento. Sí. ¿No satisfecho con lo que te dieron? No se trata de... como movimiento ciudadano, claro. ¿no? Acción Ciudadana. Sí, hay parámetros que nosotros ¿Que no lo cumplieron? Que no los cumplen los partidos políticos. O sea, y todavía hay un mayor déficit en el tema del gasto de los partidos. Por cierto, ese es parte del problema que tiene ahora el presidente Jaime Morales. No es un cuestionamiento directo de su su gobierno, sino que es un dinero que no declaró durante su campaña, mucho menos los nombres del financiamiento. Y Otto Pérez Molina también. O sea, ese es otro escenario ya de corrupción de línea, la famosa, digamos, la línea. Lo que yo le digo, proviene del financiamiento ilegal de campañas. Ahora fíjate usted cuando dice de Guatemala, ¿qué ha pasado en Guatemala? Él dice se expulsa al de la CICIG. ¿Y quién le dijo que no? La Corte Constitucional. Ajá. La Corte Constitucional. Entonces pongámonos a pensar qué sucedería en El Salvador si no votamos inteligentemente. Y si los partidos políticos no despiertan y si nos quedamos para las próximas elecciones no vamos a tener sala. Lo que pasa es que entiendo y recojo un poco la expresión de conocedores en la materia. A ninguno de los partidos políticos, llámese con nombre y apellido, les interesa una CICIG acá en el país. No, de acuerdo. Ninguno de los partidos políticos. No, de acuerdo. Digamos que no estoy hablando de la CICIG. Lo que estoy hablando que va a venir una CICIG en El Salvador es a escrutarlo a todos por igual. Pues sí. Y no quieren, pero lo que yo les quiero decir es la importancia de la votación en cuanto a el nombramiento de la sala, porque si no hay sala y hay arbitrariedades dentro de las próximas elecciones, ¿quién las va a dirimir? Ahora, dejando un poco ese criterio espontáneo, otro argumento que se da es que en el país está funcionando la institucionalidad. Si no veamos el caso de la Fiscalía, con todos sus bemoles, el esfuerzo que hace Dula por haber llevado a la justicia casos importantes, creo que es un avance, ¿no? Claro. Que no lo han tenido otras sociedades. El caso de la sala, de poder ordenar un poco el sistema político, es un avance importante. Así es. Entonces yo creo que también hay que balancear un poco el análisis en ese orden. No, maestro, pero mire, ahí estoy de acuerdo con usted, pero es que hay que mantenerlo. Ese es mi problema, es que en las próximas elecciones se arriesga. La expresión viva es que hay que consolidarlo, diría Exacto. yo, ¿no? Hay que fortalecerlo. A ver, Jaime, sé que quieres opinar mucho sobre este tema también. Te voy a una pausa y te voy a dar la palabra cuando regresemos. Gracias por estar con nosotros. Recuerde el reprise 8 de la noche por Canal 19. Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Gracias una vez más por estar con nosotros. A ver, Jaime, había quedado con darte la palabra porque te vi muy, obviamente, interesado en abordar este tema de Guatemala y ese factor muy comparativo de lo que en el país existen. Dos cosas, a diferencia, según lo que dicen los expertos, es que en Guatemala no había institucionalidad, ¿verdad? No había institucionalidad. En el país lo existe, funcionan a poco, lo que se hace con recursos, pero funcionan. Están empezando a funcionar. Yo quería mencionar que es muy importante la perspectiva regional, como tú lo dices, meter a Guatemala en el tema, porque, y lo que ha mencionado Eduardo, un problema serio que tenemos en la región es el financiamiento político. Las elecciones son caras, la competencia es dura, y nuestros políticos, nuestros partidos, pues terminan aceptando dinero ilícito proveniente de sobornos, proveniente de criminalidad organizada, y los casos están, o sea, digamos, podríamos referirnos a casos concretos. La otra semana hay una audiencia que se ha solicitado conjuntamente entre organizaciones de Guatemala, Honduras y El Salvador ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, precisamente para plantear el problema con una perspectiva regional de las elecciones de segundo grado,
porque sí, lo que es estratégico en este momento para estos países es garantizar de que instituciones como las fiscalías, en el caso de Guatemala la CICIG, en el caso de nuestro país la Sala de lo Constitucional y la sección de probidad, pues lo que han logrado despegar, lo que han logrado avanzar, no retroceda y eso se consolide. Y precisamente para los partidos, vemos el caso del presidente Jimmy Morales de Guatemala, efectivamente tú dices, no están cuestionando su gobierno, pero el señor al parecer aceptó dinero ilícito para su campaña. Y eso pues precisamente, si esa investigación avanza, eso puede votar su gobierno. Sí, además de eso... Lo declara nula la elección y votó su gobierno. Y no era su gobierno, era un problema de recibir dinero y no reportarlo y no decir quién le dio ese dinero. Yo creo que hay que referirnos también al caso concreto del financiamiento electoral en El Salvador. Dos casos concretos. Uno, el financiamiento de los fondos de Taiwán para el partido Arena, que para no la está elección. Claro todavía. No, es que eso es ilegal, ese es dinero que debería ser recuperado. O sea, eso es dinero. Y el otro tema es el financiamiento. ¿Por qué no trasciende tu criterio ese? Y el otro tema, que para no quedar parcializado, para no quedar parcializado, el otro tema del dinero que aceptó el candidato, el que era entonces candidato Mauricio Funes y el FMLN para su campaña proveniente de los fondos de la petrolera de Brasil y Odebrecht. Entonces, los casos están ahí y entonces nosotros no podemos ser ingenuos y volvemos a la siguiente elección, no podemos ser ingenuos que mucho de lo que se está jugando es de que dinero ilegal está entrando a las campañas, están capturando y corrompiendo y dejándose corromper nuestros dirigentes políticos y comprometiendo la institucionalidad. Y precisamente lo único que detiene, lo único que le puede hacer contrapeso a que ese esquema de criminalidad organizada avance y se siga consolidando es el funcionamiento de instituciones como la Sala de lo Constitucional, Sección de Probidad, Fiscalía General de la República, en el caso de Guatemala, la CICIG. Entonces, definitivamente lo que yo digo, como ciudadanos, qué bueno que estemos problematizando estas cuestiones, qué bueno que nos estemos activando y realmente lo que estamos batallando es una cuestión muy grande, de gran trascendencia. Y fíjate que yo voy a coronar un poco tu cierre que has tenido en este momento, que se está sentando un precedente importante para las futuras elecciones de funcionarios o los futuros cargos de funcionarios públicos, porque ahora ya saben que están sobre la base de la mirada de una ciudadanía y de un papel institucional activo. Sí. Es decir, que les permita saber de que ahora fácilmente, hoy sí van a ir a la cárcel. Y si esa ley que pasó ayer es efectiva y funciona, yo no puedo comentar mucho sobre eso porque no lo he leído todo, solo sé alguna información. Si eso realmente... La reforma de la ley de los tribunales constitucionales. De los administrativos. Contencioso administrativo. Sí, pero si eso es realmente una realidad, entonces también los funcionarios lo van a pensar dos veces porque ya lo va a poder demandar el ciudadano. Tiene tres opciones, hoy tiene dos tribunales, San Miguel y Santa Tecla creo que se coloca un tribunal más, serían 4 tribunales. Pero usted va a poder... 4 instancias. El ciudadano va a poder demandar al funcionario que no es de carrera, sino que al funcionario público lo va a poder demandar para que explique sus actuaciones. Eso también va a permitir que se depure un poco la calidad de funcionarios que vamos a tener. Sí. Es que... Ahí para mí el problema más serio es mantener las instituciones, lo que ya se logró, porque sí se ha avanzado, no hay que decir para no. Se ha avanzado con la sala, se ha avanzado, como decíamos fuera de cámara, hay que tener cuidado con la corte plena, pero se ha avanzado en la fiscalía y hay que mantener eso y el ciudadano tiene que apostarle a apoyar esos avances para que nosotros podamos seguir hacia adelante. Definitivamente. No, yo solo remarcar algo y volver al tema del financiamiento de la política. En el país, ya lo decía Jaime, hay casos ya documentados y juzgados de financiamiento ilegal, o sea, de personas, diputados que tenían vínculos con crimen organizado y que obviamente han financiado campañas políticas y todo esto. Entonces, volver a ese tema, cómo el país tiene que crecer en el tema del control del financiamiento de los partidos políticos, porque no solo es el control del financiamiento de los partidos, sino que es el control del financiamiento de la política, porque eso al final es lo que abre paso para la corrupción. La gente quiere que todo se arregle, pero no quieren hacer. Los partidos políticos quieren mantener, porque esa es una forma de chantajear personas. Yo te voy a pagar tanto a ti, a usted le voy a pagar tanto y a usted, ¿y a cuenta de qué? Claro. Y los sobresueldos no los declaran.
declaran porque son pagos ilegales. Claro. Entonces tendríamos porque no están dentro de lo que es la estructura de la ley de... ¿Cómo lo gano? O sea, tendríamos que abrir... ¿Cómo se llama? La ley de salario. La ley de salario. Tendríamos que abrir procesos básicamente contra todos los exministros. Hay que arreglarlo al final, si es que no tiene ninguna... Y el papel de la Corte de Cuentas, que no a ha eso, entrado a mira, auditar. hay dos elementos que yo recojo y lástima por el tiempo porque yo creo que ha sido muy interesante la conversación que hemos tenido. Voy a hacer la pausa. Hay dos aspectos que tienen que ver con eso. ¿Qué pasa con la auditoría? ¿Habrá un compromiso de esta nueva autoridad electa el día de ayer de la Corte de Cuentas para tener una auditoría específica en la Corte de Cuentas de los fondos públicos? Claro. Sí, es muy interesante, ¿no? Claro, pero que la Asamblea Legislativa tiene una auditoría, pero no sé hasta qué punto y sería bueno tocar. El otro tema tiene que ver con el fortalecimiento de las instituciones desde el punto de vista de presupuesto. El caso de la Fiscalía. Sí, pues la manera de tenerlo cortado, de no darle presupuesto. Ahí está. Voy a la pausa y regresamos un poco en el análisis concluyente bajo este punto de vista que me parece que es importante coronarlo a partir del análisis que hemos hecho en esta hora y media. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy. Estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Ya son pocos los minutos que nos quedan para ir haciendo un análisis concluyente, pero hay dos elementos importantes que quiero introducir y que recojo obviamente de lo que hemos hablado en esta hora y media de programa. Uno de ellos es el tema de la auditoría de la Corte de Cuentas de la República, que es un tema que viene siendo también una factura pendiente, si lo vemos desde el punto de vista histórico, ¿no? Y más aún cuando se trata de ver que es el ente que controla las finanzas de otros, pero no se le controla las finanzas, digamos, a ellos. A ver, Jaime, bueno, ¿qué piensas tú de esto? Efectivamente, la Corte de Cuentas, una de las cosas que la distingue es que es una caja negra, es una institución que le pide cuentas a otros, pero que no da cuentas a nadie. Y efectivamente, cuando se aprobó la ley en el año 95, la ley vigente de la Corte de Cuentas, una de las grandes innovaciones fue introducir una auditoría por parte de la Asamblea Legislativa. Eso nunca ha funcionado, se ha hecho un par de intentos de hacer la auditoría, pero como la Asamblea Legislativa no tiene esa disposición o esa lógica de supervisar a la Corte, pues básicamente las auditorías no han dado mayor resultado. Y aquí viene un punto que tú decías al final de la pausa, antes de la pausa anterior, ¿qué pasa con las nuevas autoridades? ¿Les damos el beneficio de la duda o no? Yo creo que sí, desde luego, o sea, y lo digo así, o sea, porque... ¿Tú le das el beneficio? Por supuesto, porque yo creo que nunca debemos de perder la fe. ¿No los metes al sacrificio directo de que los van a declarar inconstitucionales? Yo particularmente nunca pierdo la fe en las personas y su capacidad, yo creo que y la capacidad de que puedan sorprendernos. Sí. Y el principal desafío de la Corte de Cuentas, y que ellos pueden hacerlo, ojalá que, bueno, vamos a ver cuánto dura su nombramiento, si no lo suspende la Sala de lo Constitucional, pero ellos sí pueden lograr en este periodo que la Corte de Cuentas comience a rendir cuentas. Y eso sería, solo con eso, sería un avance importante. ¿Qué significa rendir cuentas para la Corte de Cuentas? Significa la publicación sistemática de todas las auditorías que se hacen. Significa el control de tiempos y las estadísticas sobre los procesos de juicios de cuentas que se están llevando en sus cámaras. Significa el seguimiento y control exhaustivo de los reparos y las responsabilidades administrativas que se imponen. Significaría un plan sistemático de auditoría que garantice la cobertura de control en todas las instituciones de gobierno y en todas las alcaldías en un periodo razonable. Entonces, si tenemos un sistema, hay una recomendación, de hecho, que es muy precisa, que la hizo el Comité de Expertos de la Convención Interamericana contra la Corrupción, que le dice, Corte de Cuentas, usted tiene que tener un sistema de información pública de los procesos que está llevando a cabo para que la ciudadanía pueda ver de que usted está haciendo bien su trabajo. Entonces, estos funcionarios, yo digo, con solo eso que hicieran, definitivamente darían un gran paso. Y de mi parte, sí, o sea, el beneficio de la duda para ellos. Es que, Jaime, yo estoy de acuerdo con Jaime que hay que darles el beneficio de la duda, porque no puede ser que en este país solo tengamos 4 personas honestas profesionales que en la Sala de lo Constitucional y no se puedan replicar en otras organizaciones que se nombren personas que, igual que la Sala, sorprendieron a todo el mundo porque según ellos eran una situación partidaria, según una repartición, y aparecieron 4 personas correctas que pusieron país antes de partido, a país antes de ideología. Y eso yo ahí estoy de acuerdo con Jaime de que sí, hay que darles el beneficio de la duda, pasado de que
estas cosas que son evidencia ya puesta en la mesa, de que la señora presidenta reelecta, recién electa, estaba en la afiliación del partido, del nuevo partido de conciliación, ahora concertación, entonces ya desde ahí uno no puede tener la misma confianza. Sin embargo, el beneficio de la duda a los demás y a lo que pueda aparecer después de que eso se aclare, obviamente que tenemos que tener esperanza en el país. Lo mismo con la fiscalía. Yo tengo una gran esperanza en el fiscal, que el fiscal termine de hacer lo que ya empezó. Y, mire, aquí hay una pregunta bien interesante que me gustaría conocerla. No sé, ¿tienes algún dato también frente a este tema, Eduardo? No. Mira, aquí hay una pregunta que hace Reinaldo Duarte que me gustaría planteárselas y conocer la opinión de ustedes. Perdón, es Michael o Miguel Romero. Bueno, dice, siempre he creído que es solo una leyenda la Corte de Cuentas, pero esta otra, este Reinaldo Duarte, dice, no, nos quieren engañar. La Sala de lo Constitucional, lo estructural y lo económico no lo ha tocado. Y ese es uno de los grandes problemas que nos tiene hambriento a los salvadoreños. Es que la Sala no toca nada. Usted tiene que ir a la Sala y tiene que poner la demanda de lo que usted quiere que la Sala sea. No lo hace por modo propio. Pero en la Sala tienes el tema de la ley bimonetaria, tienes un recurso. Ahí hay los recursos, por ejemplo, también está el del Citrams. Ahí hay una serie de recursos que todavía no han salido. Creo que es interesante también tocar ese tema, ¿no? Claro. Ahora lo que pasa que también yo tengo entendido, y eso no es para mí tratar de justificar la Sala, pero yo tengo entendido que cuando se toman este tipo de resoluciones también se tiene la Sala la obligación de tomar en cuenta la repercusión, lo que puede causar el país. Imagínense que en ese momento la ley del bimonetarismo fuera derogada. Ese es un desmadre que yo no sé cómo podríamos salir adelante si cada persona que uno entrevista, bueno, usted que entrevista a tanta gente acá, economistas, dice, y el mismo frente que dijo, la vamos a quitar, y a Salvador Arias, ¿cómo la quitan si solo fue un ejemplo, digamos, de aquellos temas también, digamos, espinosos, estructuralmente hablando también, porque el país necesita otros avances, ¿no? Claro. Y hay derechos que también tienen que ser ecuánimes y equilibrados, no solo para un lado, sino que para todos, sino al final se convierte cualquier instancia en un bufete jurídico privado y no puede ser así. No, yo no creo que la Sala... no lo estoy diciendo lo de la Sala. No. En una actuación per se. Sí, yo creo por lo mismo acusa, mira, lo mismo hacen con la Fiscalía. La Fiscalía es que solo está persiguiendo a los de nosotros, dicen unos. No solo, y los otros, no sé, que sale uno, nos están persiguiendo por el partido de nosotros. No, la Fiscalía ha sido bien ecuánime, yo creo, ha tenido los casos graves. Igual que lo que ha sido la Sala de Probidad. Quieren que vayan a perseguir al concejal de la alcaldía municipal de Perulapía, de allá hace como 10 años, que fueron 50 gallinas y quieren que dejen libre al otro de los millones de melones. Miren, a propósito, para este día se espera la resolución también de un tribunal con relación al tema de la tregua, ¿no? Este día. Esa es otra prueba de fuego también para el sector justicia. Yo solo quería agregar un tema con lo de la Corte de Cuentas, lo que se mencionaba de darle beneficio de la duda. Creo yo que al menos dos aspectos que nosotros como Acción Ciudadana hemos impulsado y que creemos que eso puede ser una muestra real y concreta del compromiso de los electos, de los magistrados electos con la institucionalidad y con cumplir su función, es dos cosas muy puntuales. El tema de las auditorías a las ONGs, fundaciones, asociaciones que reciben fondos públicos del Estado, del presupuesto general de la Nación y que no han sido debidamente auditados. O sea, ya tenemos conocimiento de algunas auditorías donde no hay hallazgos y a pesar de que se han señalado un montón de irregularidades en la asignación de estos fondos y en el manejo de estos fondos, y los anteriores magistrados pues dijeron no hay hallazgos, la anterior gestión. Entonces ese es un punto, creo yo, que puede mostrar por dónde va a ir la actuación de los magistrados actuales, y el otro es el tema de la fiscalización del financiamiento público de los partidos políticos. Hasta esta fecha en el país nunca se ha hecho una auditoría por parte de la Corte de Cuentas de los fondos que reciben los partidos en concepto de deuda política. No se ha hecho.
Y la ley de partidos aprobada en 2013 establece también esa obligación para la Corte de Cuentas de auditar esos usos de los fondos públicos. ¿Y tú tienes esperanza que eso se logre hoy para esta elección? Eso es por eso es digo. Decir, va a venir el partido A, el partido B a decir, este es el dinero con el que yo voy a... Es que no solo es de que los partidos lo digan, sino que hay obligación, es una obligación de las instituciones, Tribunal Supremo Electoral, Corte de Cuentas de la República, porque dejemos de lado la ley de partidos. La ley de la Corte de Cuentas establece que cualquier institución, cualquier entidad que reciba fondos públicos está sujeta a la auditoría de la Corte. ¿Cuál es la, esa medida no lo ha hecho. ¿Cuál es la reflexión, cuál es la conclusión y la reflexión profunda de beneficio para los salvadoreños que nos han visto este día de lo que hemos conversado? Jaime. Yo particularmente creo que la gran lección y la gran esperanza es cómo se está haciendo sentir la presión ciudadana. Mira, en la elección de la Corte de Cuentas de ayer, digamos, perfectamente esa elección se pudo haber hecho hace varios días con los votos del FMLN, Gana y otros, digamos. No es una elección satisfactoria, efectivamente, por todo lo que hemos dicho, pero esa búsqueda, yo creo que los partidos están conscientes de que la legitimidad está muy gastada y esa cuestión de incluir a Arena precisamente es como un intento fallido, creo yo, de buscar legitimidad y es porque la ciudadanía se está haciendo sentir. Entonces yo creo que el elemento variante y es lo que nos debe llenar de optimismo es que precisamente sí hay sectores ciudadanos que se están haciendo sentir, o sea, y en la medida que nosotros discutamos estos temas, en la medida que los problematicemos, en la medida que hagamos propuestas concretas como las que ha hecho Eduardo de las auditorías a las ONGs y a los partidos políticos, en esa medida vamos a mantener la presión. Y hago énfasis en ese punto porque no podemos a partir de, digamos, de la crítica, volver más crítico a la situación de este país como la hemos tenido. Así brevemente, 10 segundos porque se me fue el tiempo. No, yo lo que pienso es que la ciudadanía debe incorporarse a todos estos movimientos cívicos que están sucediendo, a los que no quieren participar en partidos políticos, pero lo que creo que es importante es que la ciudadanía se involucre, que participemos. A ver, 10 segundos. No, igual me sumo a los llamados, a lo que dice Jaime, el doctor Lorenzana, en el tema de la ciudadanía involucrada en estos temas, porque las condiciones de vida de la población dependen mucho de la labor, por ejemplo, de la Corte de Cuentas de la República. Entonces, eso. Satisfecho de otorgarle a los salvadoreños los diferentes puntos de vista que le permitan construir su propia lectura. Les agradezco a nombre de todos ellos, doctor, gracias Jaime, gracias también a ti, Eduardo. No, gracias. Y por supuesto, gracias a ustedes por la atención que nos han prestado a lo largo de esta hora y media. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.